Hola a todos, bienvenidos a este capítulo número 2, en donde vamos a ver tipos de datos y errores. Creemos que lo que es tipo de datos es fundamental para el manejo de una planilla de datos en Excel. Los errores lo vamos a ver ahora, lo vamos a detallar, pero a medida que vayamos avanzando, sobre todo en el capítulo que viene, que es de funciones, vamos a ver bastante de esto también. Bien, para entender un poco esto que significan tipos de datos, hay que pensarlo de la manera siguiente. Todo lo que nosotros escribamos en una celda, Excel internamente lo maneja a partir de un tipo de dato. No es lo mismo poner una palabra o un texto, como en este caso, como en la celda B3, que dice banco 1, a poner, bueno, en este caso una fórmula, a poner 4328. Para Excel no es lo mismo una cosa que la otra. Y dependiendo lo que nosotros pongamos en una celda, Excel nos va a permitir hacer una cosa o hacer otra. Todo tiene que ver y depende de los tipos de datos posibles en Excel. Para que se entienda un poco mejor lo que acabo de decir, habría que pensar que siempre que manejemos alguna planilla de datos en la cual haya columnas, cada columna debería tener un tipo de dato, ya sea número, ya sea texto, ya sea fecha, ya sea moneda, ya sea porcentaje. Siempre debería haber un tipo de dato definido en cada columna. Lo que pasa es que sin darnos cuenta nosotros trabajamos probablemente con número o con texto y Excel nos toma el tipo de datos general. Este cuadrito que está acá en la pestaña inicio es la ventanita que nos dice de qué tipo de dato es esa celda. Entonces, nosotros sin darnos cuenta seguimos trabajando sobre el tipo de datos general. Pero tiene sus limitaciones. Sabemos que si queremos transformar esta columna, por ejemplo monto, en un formato de número, no vamos a poder dejarlo general y vamos a tener que transformarlo en número. Si nosotros Shift Control flechita para abajo y queremos que todos estos montos se transformen en un número, o sea con coma en el separador de decimales, por ejemplo, tenemos que configurarlo como tipo de dato número. Lo que es texto, también lo mismo. Si nosotros después sobre este texto trabajaríamos y haríamos alguna fórmula y demás, lo ideal sería que esta columna esté configurada como en este caso acá no está texto, que es el último que está acá abajo. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si por una cuestión de comodidad lo dejo en general, tanto lo de número y texto, porque en realidad no voy a trabajar sobre los datos, simplemente es ponerlos, bueno, en ese caso se puede dejar como general, pero por ejemplo ya en columnas como fecha, que si no me equivoco tenemos, bueno, por ejemplo, esta columna, ¿ven? Que dice fecha inicio de gestión. Esto lo vamos a ver después en el tipo de dato fecha. ¿Ven? Que está como número. Después vamos a explicar por qué lo representa como número. Pero en realidad, si yo pongo fecha corta, me transforma las fechas, los números en fecha. Que así debería ser. Entonces, ojo con el tipo de dato general. A veces confunde. A partir de ahora vamos a empezar a explicar cada tipo de dato que se puede manejar en Excel. Empezamos con el tipo de dato número. Acá cortamos un poco la planilla de datos para mostrar estas dos columnas. Tenemos una que significa número y otra monto. Si bien las dos son números, no es lo mismo esta columna que esta columna. ¿Por qué? Estos números en realidad no son números que luego se pueden llegar a tomar para una fórmula y demás, son números que representan una transacción. Por lo cual hasta les diría más que yo en vez de ponerlo como tipo de formato número, si quiero hacerlo bien formal a esta planilla, le pondría texto. Porque estaría más vinculado a un texto que a un número. Si bien son números, en realidad el manejo de estos números sería más como texto que como número. No así la columna que está al lado, que es la columna de monto. Esta columna sí tiene que estar en formato número,
Porque es una columna que probablemente luego en otra columna la utilicemos como en una fórmula para calcular algo más. Entonces está bueno ver esta diferencia entre estas dos columnas para entender también que no se trata de que uno ve el número, sino se trata de cómo vamos a manejar ese valor en la celda. Si lo vamos a manejar como un número o lo vamos a manejar como un texto. En la columna D yo les diría que lo vamos a trabajar como número y en la columna C lo vamos a trabajar como texto. Ahora bien, si yo por ejemplo en la columna F luego utilizo una fórmula y tengo que usar valores de la columna D, ¿puedo usarlos teniendo el tipo de datos general? Sí, voy a poder usarlos. El tipo de datos general nos permite eso. Es como un tipo de dato general, como dice bien el nombre, amplio, con sus limitaciones. Por ejemplo, a la hora de la vista. No es lo mismo, sobre todo para alguien que es contador, etcétera, manejar un número de esta manera a manejar un número ya de esta manera con un separador de decimales, y ni hablar si por ejemplo le configuramos el separador de miles. Si vamos a trabajar en lo contable, les diría casi con seguridad que ustedes no van a poder trabajar números con el tipo de formato general. Siempre trabajando, hablando de números ya como número, propiamente dicho, no números que representan texto. Siempre recuerden esa diferencia. Entonces, si quiero trabajar sobre una planilla de datos de forma formal, ya les diría que esta columna tiene que ser número. ¿Qué puedo hacer con esta columna de tipo número? Por ejemplo, puedo agregarle valores, mejor dicho, dígitos a la parte decimal con estos dos botones. Fíjense lo que pasa cuando el número abarca más que el ancho de la columna. En ese caso se me ponen todos numerales. Lo que tengo que hacer ahí es agrandar la columna. Lo puedo agrandar así o lo puedo agrandar con un doble clic, es lo mismo. Estos botones son para moneda y porcentaje, que no es lo mismo. Y después tengo la opción de entrar a la subpestaña número. En este caso, más allá de lo que es alineación fuerte, que está más vinculado al formato de la celda, Excel nos permite, en esta parte donde dice categoría, modificar ciertas características de cada tipo de dato. En este caso, como estamos trabajando con la columna que es número, fíjense que primero me hace una muestra de cómo se va a ver el número a partir del primer valor de ese rango seleccionado, que es la columna. Después le puedo indicar cuántas posiciones decimales van a tener los números, si va a usar o no separador de 1000. Este separador de 1000 que está entre paréntesis corresponde al separador de 1000 configurado en lo que vimos en el capítulo anterior, en la opción de opciones avanzada en la pestaña archivo. Y después, si el número es negativo, de qué manera lo puedo representar. Nosotros lo dejamos de esta manera, vamos a ponerle que tiene separador de miles, entonces nos queda así. En el apunte, en el PDF, van a ver también ciertas características de lo que para Excel es un número. Bueno, ¿qué pasa con el tipo de dato fecha? Lo que primero que hay que tener en cuenta al momento del tipo de dato fecha es que ¿cómo se interpretan las fechas en Excel? ¿Cómo es que Excel interpreta las fechas? Las fechas internamente Excel las maneja como números. Por eso a veces es muy común tener la confusión de que tenemos fechas que importamos de un sistema. Por ejemplo, copiamos una planilla de datos, la importamos a Excel y nos aparece la columna de fechas como números. O copiamos una columna de otra tabla, de otra hoja de datos, de otro libro, por ejemplo, la queremos copiar en nuestra planilla de datos y se nos copia como número. Y decimos, ¿cómo puede ser? Porque en realidad las fechas son números. Fíjense de esta manera, yo acá tengo en la columna A, tenemos un montón de números. Bien, ahora si yo a esta columna, Shift Control flechita para abajo, le configuro el tipo de datos fecha corta, fíjense que automáticamente todos esos números los transforma en fechas. La forma es
A partir, en el apunte eso está bien claro, a partir de una fecha determinada, que es en el 1900, empiezan a contar las fechas en forma correlativa. Si queremos tener en cuenta la hora, influyen las comas, bueno, tampoco no hay que entrar mucho en detalle en eso, pero sí entender esta vinculación entre el número y la fecha. Siempre se recomienda, si vamos a trabajar con columnas que sean fecha, tengo que configurar esa columna y ponerle tipo de dato fecha. Lo ideal es hacerlo antes de empezar a escribir en esa fecha o de copiar alguna otra columna en la columna que estamos trabajando. Es preferible siempre configurar esa columna, esas celdas de esa columna como tipo de dato fecha y después trabajar sobre esa columna. De todos modos, si no, siempre está la opción de seleccionar todos los datos y transformarlos a tipo fecha. Cuando veamos fórmulas en el capítulo que viene, vamos a trabajar sobre fórmulas con fechas, por lo cual vamos a volver a esto de la fecha y los números. Si nos vamos a la subpestaña número, vamos a ver que en el tipo de dato fecha tenemos un montón de opciones de configuración, de características, cómo podemos mostrar las fechas. Y también está siempre la opción de la fecha larga, que también tiene el día, bueno, lo tiene escrito. También tenemos las horas. Entonces, objetivo del manejo de tipo de dato fecha, siempre tener en cuenta esa vinculación entre el número y la fecha. Seguimos con el tipo de dato texto. Este tipo de dato probablemente sea el más flexible a la hora de usarlo, el menos necesario, para llamarlo de una manera, ya que, por ejemplo, vamos a usar esta columna. Esta columna la usamos y en otra columna vamos a utilizar esos valores para generar otro tipo de texto. Por ejemplo, si yo quiero obtener las sucursales de los bancos solamente y ponerlo en otra columna, son todas fórmulas que vamos a ver en el capítulo que viene. Entonces, tendría que usar fórmulas para texto. Y los parámetros que le voy a pasar a esas fórmulas tienen que ser texto. Entonces podría configurar esta columna como texto y trabajar estos datos de mejor manera, más eficazmente, porque si la fórmula de texto me piden que le pase como parámetro texto, entonces yo debería configurar estos valores como texto. Pero si me olvido de configurarlos como texto y lo dejo como tipo de dato general, en las fórmulas también voy a poder pasarlo como parámetro. Por lo cual, les diría que es un tipo de dato que no se influye demasiado. Lo único inconveniente que nos podemos llegar a encontrar es si queremos utilizar este número como texto. Perdón, haberlo configurado como texto y querer utilizarlo como número. Fíjense. Vamos en esta columna, si bien es un tema que vamos a ver después, pero bueno, vamos a hacer una fórmula que es la fórmula suma. Donde la función suma o fórmula suma me dice que solamente puedo utilizar parámetros de tipo número. Pero yo me olvidé que esta columna era texto y la configuro y le pongo como parámetro este número, que en realidad yo lo definí como texto, por eso está del lado izquierdo, centrado en el lado izquierdo. Y le vamos a sumar 10. Y fíjense que me da 9881, pero el tipo de dato de esta celda me la transforma a texto. Ojo con eso. Y si en algún momento yo quiero modificar con F2 el contenido de esta celda, fíjense cómo al haber estado como texto, haberse predefinido como texto, porque uno de los parámetros que yo le pasé es texto, automáticamente ya al ser texto ahí, cuando la quiero modificar una vez, me queda como texto. Entonces la fórmula que escribí, que está bien escrita, me termina quedando como texto por todo este error que vengo llevando a partir de este número que estoy tratando de pasarlo como parámetro como número, pero que en realidad yo lo había definido como texto. Entonces cuando yo quiero tener una columna que si bien son números, pero lo voy a trabajar como texto, como por ejemplo la identificación de una transacción bancaria, que en realidad acá podría haber un guión y una letra tranquilamente, se podría recomendar decir, bueno, vamos a trabajarlo como texto, cosa que nadie pueda después calcular alguna fórmula, una función a partir de ese número, porque estaría mal. A lo mejor uno, por ver que es un número, se equivoca y trata de hacer un cálculo con ese número
Entonces con esto más o menos lo podemos solucionar. Luego tenemos los tipos de datos que son funciones y fórmulas. Lo vamos a ver en profundidad. Lo vamos a detallar en profundidad en el capítulo que viene. Vamos a ver todo lo que es funciones y fórmulas en el capítulo que viene. Así que no se preocupen. Y lo que es moneda y contabilidad, que algunos se confunden y piensan que es lo mismo. Bueno, es bastante parecido. Fíjense que moneda y contabilidad tienen más o menos las mismas características. Moneda lo que tiene es que me permite números negativos. Y otra de las características de la diferencia entre moneda y contabilidad es cómo están alineados. La moneda utiliza el formato de contabilidad para alinear las comas decimales en una columna. Los formatos de moneda se utilizan con los valores monetarios. Utilice los formatos de contabilidad para alinear las comas decimales en una columna. Entonces, en ese caso usaríamos contabilidad. Los formatos de contabilidad alinean los símbolos de moneda y las comas decimales en una columna. Esas son por ahí algunas dudas que nos han surgido con el tiempo a medida que fuimos haciendo las capacitaciones. No vamos a ver otro tipo de datos. Hay otros, por ejemplo, fracciones más que no se usan demasiado. De todos modos, como siempre digo, están los medios de consulta, así que cualquier cosa pueden preguntarlo sin ningún problema. Pero bueno, tratamos de explicar los que más se utilizan a medida que fuimos viendo que los usuarios, los operadores nos iban preguntando. Por último están los tipos de errores, que lo pusimos en este capítulo como para tomarlo como un tema general. Para ya a partir del capítulo que viene empezamos a ver temas específicos. Son los tipos de errores que se nos pueden presentar en las celdas de Excel. De todos modos, muchos de estos lo vamos a ver en el capítulo que viene cuando veamos funciones y fórmulas. Así que no vamos a entrar mucho más en detalle. Acá en el PDF tienes las descripciones de cada uno. O sea, cuándo puede llegar que ocurra alguno de estos errores. No es lo mismo el error nombre que el error nombre _0. O sea, ahí en el PDF se ve claro. Por lo cual está bueno dejarlo como documentación extra para que lo tengan como apunte. En el caso de que a alguna vez les salte un error, saben, por lo menos no van a descubrir qué es lo que provoca el error, pero sí de dónde viene, cuál es el origen de ese error. Así que, como les dije hace un ratito, a partir del capítulo que viene ya vamos a ver herramientas específicas. En el capítulo 3, que es el que viene, vemos fórmulas y funciones. Y a partir del capítulo 4 seguimos con ya herramientas bien específicas.